Entonces, de lo que se trata aquí, ¿cuál es? Pues de empezar a mirar cómo vamos a hacer el modelamiento de una aplicación. Vamos a empezar por lo, me he dicho, de ceros, para que no digan, ay, que estamos, no, vamos súper despacio. Despacito, despacito, como les gusta a ustedes, paso a paso. Lo importante es ir despacio, pero seguro, ¿cierto? Entonces aquí vamos a grabar en el escritorio una carpeta que diga análisis, ¿cierto? Vamos a pensar en un software. ¿Qué software les gusta? Bibliotecario, gestión académica. ¿Qué software les gustaría a ustedes? Bueno, profe, me gustaría software de gestión académica como el de Cóndor. Bueno, listos. Entonces aquí arrancamos. Vamos a hacer todos estos modelitos. Hoy espero, por eso lo grabo. ¿Para qué? Para que ustedes alcancen a llevarse como una idea de todo lo que toca hacer. Lo primero que vamos a hacer es un modelo de procesos de negocio. Y entonces vamos a decirle que vamos a crear un modelo de proceso de negocio. Ese modelo de proceso de negocio debe tener objetos de negocio, debe tener flujos y objetos de contexto. Entonces, ¿cuál sería nuestra estrategia? A ver, pensemos, ¿cuál sería nuestra estrategia? ¿Cuál sería nuestra estrategia? A ver, ¿ustedes qué creen? Nuestra estrategia, si es un software, por ejemplo, de gestión académica. Entonces, nuestra estrategia, pensémosla aquí, entonces, propiedades o algo así de haber. Digamos que aquí, oigan, no sé, ¿no hay forma de editar esta vaina? Bueno, entonces, ¿cuál es la estrategia de un software? ¿Cuál es la estrategia de un software de qué? De un software de gestión académica. Entonces sería gestionar las ¿qué? Las notas. ¿Con qué? Con exactitud. Tanto en el cálculo, almacenamiento, como en la divulgación. ¿Sí les parece o no? Esa es como la estrategia que vamos a seguir, ¿cierto? Listos. Stakeholder. O sea, serían como las personas, los sistemas, las organizaciones que tienen un interés especial por modelar el proceso. Entonces, ¿cuáles serían los stakeholders? ¿Cuáles creen ustedes que serían los stakeholders? Dicen las personas, ¿cierto? ¿Cierto? Dice las personas. ¿Sí? Aló. ¿Con quién hablo? Hola, Eliana, estoy en clase. A las 4. Sí, listo. Ok, bueno, pues yo soy igual de aquí. Listo, chavos. Bueno, entonces, ¿qué les estaba diciendo yo? ¿Cuáles son las personas involucradas? A ver, hagamos una lista de personas. De people. ¿Cuáles serían esas personas? ¿Un listado de personas involucradas con las notas? ¿Cuáles serían? Estudiantes, una de las primeras, ¿cierto? ¿Cuál otra? Profesores, bueno, docentes. ¿Qué otra? Coordinador, ¿qué otra? ¿No más? ¿No más? Claro, puede ser, por ejemplo, aparte del coordinador, del docente, del estudiante, puede haber alguien, por ejemplo, que se llama decano, ¿cierto? Sí. Un administrador también, ¿cierto? Podría pensar, sí. Tienen toda la razón. De sistemas. ¿Qué sistemas habrían relacionados con esto? Pensemos en algo así bárbaro. Cóndor. Cóndor es un sistema que podría entregar algo. Podría haber, por ejemplo, otro sistema. El de gestión de salas. ¿Será que el software de gestión de salas no me podría dar información a eso? Sí, ¿cierto?
Podría yo pensar que, por ejemplo, si alguien se porta mal en las salas, se le baje una nota. Cosas de esas, ¿cierto? Gestión de salas. Eh, un sistema de admisiones. Bueno, y organización. Organizaciones. ¿Qué organizaciones tienen especialmente énfasis en esto? Puede ser la Procuraduría. ¿Sí saben qué hacen ellos o no? ¿Qué hacen ellos? Vigilan por la transparencia de los sistemas. Ah, entonces de pronto sí tenga que ver la Procuraduría. ¿Qué otra? ¿La biblioteca o no? ¿Qué otros podrían tener en cuenta las notas? Bienestar. ¿Qué otros software? Bueno, ¿qué otras entidades? Tanto internas como externas. La Contraloría. ¿Qué otras? El Ministerio de Educación. ¿Sí o no? El ICFES para aquellos de... ¿Cierto? Para tener resultados. Bueno, y aquí empiezo a colocar las que... Las entidades de negocio. Seguimos por acá, y aquí ¿qué dice? Topología. Entonces es la estructura geográfica y física de un negocio, que incluye servidores, redes y oficinas. Otra vez, ¿es la qué? Estructura física que incluye ¿qué? Redes, servidores y oficinas. Listos, ahí está. Bueno, redes como cuáles. Pues la de la red UDNet es una red. Servidores. Entonces tenemos aquí varios servidores. Metis, ¿cuál otro tenemos? Orión. Gemini. ¿Dónde está el correo? ¿Cómo se llama ese servidor? Fénix. Hay otro que se llama Atenea. Eolo. Tecnológica. Bueno, tenemos varios servidores. Oficinas. Eso sí es lo que hay, ¿cierto? Grupo de investigación. Metis. ¿Qué otro hay? Grupo, ¿cuál otro? Inteligencia artificial. Grupo Orión. Grupo Compuparalela. ¿Qué otro grupo de ahí? Van a abrir uno que de pronto va a ser en la parte de... Ay, ¿cómo se llama esa vaina? Biocomputación, algo así, no sé cómo llama esa vaina. Bueno, ahí está, ¿cierto? Ese es nuestro ¿qué? Nuestro modelo de ¿qué? De negocios, mire. Ese es nuestro modelo de negocios. Estrategias, tecnologías, topologías. Ahí tenemos todo lo que necesitamos. Bueno. Listos. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la misión de la Universidad Distrital? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es? Toca buscar en internet, ¿cierto? Bueno, pero supongamos que... Ahorita no me acuerdo muy bien, pero bueno. Coloquemos que desea formar... ¿Formar qué? Profesionalizar a través de la extensión. ¿Qué más? A través de la extensión, la academia y la investigación. Entonces, digamos, formar integrales, profesionales integrales, con un espíritu de... ¿Con un espíritu de qué? Honestidad,
Yo me acuerdo que la digital, una de las cosas maravillosas que tiene es la divulgación de la información en los sectores, en los sitios más vulnerables, ¿cierto? ¿Eso cómo es que le llaman esa vaina? Bueno. Transparencia. Vamos a colocar así, ¿cierto? Equidad de la cosa, ¿cierto? Socialización. Listo, dejémoslo ahí, ¿cierto? Porque no nos demoramos demasiado. Listos. Ahí está. Esa es nuestra ¿qué? Nuestra estrategia. Listos. Pensemos entonces ahora, nosotros ya tenemos unos actores por allá colocados, ¿o no? ¿Sí se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? Volvamos otra vez a ver si no se acuerdan. ¿Cuáles eran? Teníamos estos actores. Entonces los copio y los pego por acá. Uy, suave. Suave que ahí se matan ahí. Y los empiezo a colocar ya en sistema de monachito. Mire, voy empezando. Eso se llama metodología top down, de arriba abajo. Procuraduría, ¿qué otro hay? ¿No hay más? Biblioteca, ¿qué otro actor hay? ¿No hay más actores? Bienestar. Estoy colocando algunos actores, los más así que uno dice relevantes. Ministerio de Educación Nacional. ICFES. ¿Son los actores de qué? ¿De mi sistema o no? Oigan, ¿no hay más actores? Listos. ¿Qué otros actores habían? ¿Quién se acuerda? ¿No habían más actores? No, pero estos niños sí, Dios mío. De sistemas habían Cóndor, gestión de salas. ¿Todos esos eran actores o no? Control C. Los pegamos acá y los vamos ¿qué? Los seguimos colocando acá. Miren, más actores. Pero podría yo incluso colocarle como una especie de línea boundary. Entonces, digamos, actores externos. Y podría colocar otro boundary internos. Definamos cuáles son externos. Contraloría, ICFES, ¿cuál otro? De pronto el Ministerio de Educación Nacional. Faltó como Procuraduría, faltaron otros, ¿no? Procuraduría y Biblioteca. Procuraduría. Ah, no, biblioteca es interna, ¿cierto? A menos que tenga la biblioteca Luis Ángel Arango, otros convenios con bibliotecas o lo que sea, pues. Entonces, actores internos, ¿cuáles serían? Esta herramienta me permite generar el documento de Word. ¿Sí? ¿No les parece lindo?
Claro, tiene que documentarlo bien todo o no. ¿Listos? ¿Cómo les parece a ustedes esto? ¿Sí o no? Bueno, ¿faltan más sistemas o no? ¿Ustedes qué dicen? De lo que hemos colocado por acá. Como que sean unos faltan más, ¿cierto? Oiga, nos falta alguien, ¿cierto? ¿Quién nos faltaría? Procuraría como Contraloría. Contraloría y Bienestar nos falta, yo creo. Bueno, supongamos que están todos ya, ¿cierto? Listos. Topología. ¿En topología qué se coloca? ¿Se acuerdan lo que colocamos allá? Que habíamos colocado por allá en otros. Ey, ¿quién se acuerda? ¿Grupo? Nosotros hemos colocado por allá algo, ¿cierto? Habíamos documentado como esto, ¿cierto? Ahí está, mire. Todas son las cosas que toca colocar en topología. Entonces, para que nos quede eso en topología, toca venir por acá. Y aquí colocamos varios nodos, como cuáles serían. Servidores. Equipos servidores, ¿no? Metis, ¿qué otro servidor podemos colocar acá? Orión. ¿Qué otro? Gemini. ¿Cómo les parece el trabajito que hay que hacer? ¿Pequeño o largo? Pues ustedes lo van a hacer más completo. Yo lo hago muy sencillo, usted lo tiene que hacer mucho más completo. Atenea. Eolo. Son algunos servidores que hay aquí en la Universidad Distrital, ¿no? Pues como yo trabajé en la Universidad Distrital en soporte, también trabajé en salas, trabajé también en la red de datos como UDN, ingeniero de desarrollo, ingeniero webmaster e ingeniero de redes también. Antes de dictar clases, entonces conozco algo de esta universidad, ¿cierto? Soy egresado de la misma universidad. Conozco algo. Algo conocemos. Bueno, aquí está, ¿cómo les parece? Chévere, ¿no? Ahí está nuestra topología. Pero dice que no solamente se coloca eso. Dice que se colocan también, aparte de los servidores, se colocan las redes. Y se colocan las oficinas. ¿Cómo se colocarán las oficinas? ¿Cómo creen ustedes? ¿Se puede utilizar un boundary o no? Para colocar oficinas. Entonces, por ejemplo, de la 40 podemos pensar en otro boundary que puede ser la tecnológica. En la 40 estaría, digamos que Gemini. Tecnológica estaría Metis. Atenea estaría en la 40. Orión estaría en ¿dónde? Haría parte de la tecnológica. En forma lógica hace parte de la tecnológica. Bueno, listos. Esto es un camello, ¿cierto? Hacer esta vaina es...
Phoenix, más servidores que hay por allá, ¿cierto? Eolo. Qué camello, ¿cierto? Listo, tenemos la infraestructura de servidores ahí. Los equipos que nosotros tenemos, eso es lo que cuenta la universidad y tal. Si usted quiere, incluso puede mirarle los enrutadores, qué nombres tienen, los switches, qué nombres tienen, y ahí empieza a colocar. Pero pues es levantamiento de información bravo, ¿cierto? Eso es una vaina tenaz. ¿Listos? ¿Vamos guardando todo? Sí, ¿cierto? Guardemos todo. No vais a que después se nos caiga eso y entonces, ay, Dios mío. Empezamos a sufrir. Tenemos nuestra lógica de negocios, ¿cómo les parece? ¿Chévere o no chévere? Nuestros objetos de negocio, nos faltan nuestros objetos de negocio. Los objetos de negocio son paquetes que contienen representaciones de información, como reportes, historias de datos y otros artefactos que pueden ser manipulados y usados con flujos de negocios. O sea, ¿cuáles serían nuestros qué? Objetos de negocio, ¿cuáles serían? O sea, a ver, empecemos a ver aquí a ver qué es lo que nos dice la teoría. La teoría nos dice, bueno, ya como puedo borrar toda esta vaina, ¿cierto? Entonces nuestra teoría nos dice, coloque representaciones de información. ¿Qué más dice? Coloque ahí reportes, almacenamiento de datos, ¿qué más dice ahí? Que lo que coloque otros artefactos que pueden ser manipulados y usados con el flujo de negocios. Eso es lo que toca colocar ahí. Entonces empecemos con algunos y los vamos separando por boundary y le colocamos por acá, puede ser de información como cuáles. A ver, pensemos. ¿Cuáles serían requerimientos de información? Boletín. ¿Usted no necesita saber eso? Sí, ¿cierto? Que cómo se obtiene, eso es otra cosa, pero ahí dice boletín de notas. ¿Qué monitorearíamos ahí? Sí, el historial de notas. Ese puede ser uno. Estamos hablando de entidades de negocio grandes, ¿no? No vaya a decir cédula, código, no. ¿Qué tipo de información? ¿Qué otro tipo? Por ejemplo, también puede ser información sobre matriculados o no. Los que han sido matriculados, sí, cierto. Si tenemos un reporte de, por ejemplo, de bienestar nos puede decir los que están enfermos, los que no pueden asistir, para que de una vez en el sistema de académico sean descontadas sus fallas o no sean tenidas en cuenta. Uno podría integrar esos sistemas, ¿no? Podría uno hacerlos. Pero por lo pronto, somos matriculados. Esta información, ¿quién la obtiene? Esta información de matriculados se guarda en una base de datos. Podríamos pensar en guardar esa información en una base de datos. Por ejemplo, ¿qué sería? La bodega de ingresos.
Vamos a pensar en un flujo en el que a la bodega le llega esa información y de ahí qué información sale. ¿Qué información saldrá? Puede ser, por ejemplo, sobre estudiantes activos. Y con esos estudiantes activos, ¿qué podríamos pensar ahí? Con los estudiantes activos podríamos pensar que los docentes en las diferentes coordinaciones o en las salas de informática podríamos pensar que en las salas de informática, sí, o en el sistema de planillas de notas. En esa base de datos académica se ingresan que los estudiantes que activos. ¿Y qué produce la base de datos académica? Pues puede producir o boletines de notas o un historial de notas. Listos. Hecho nuestro diagrama de qué? Flujo de objetos de negocio. Mire, hoy estamos volando, ¿cierto? Listos. Claro, para que le quede bien bonito, usted empieza a documentar esto, ¿cierto? Usted lo documenta, le coloca. ¿Qué le coloca ahí? La información sobre matriculados se obtiene luego de verificar que quienes han pagado la inscripción y quienes han pasado las pruebas iniciales de admisión. Es importante denotar que la información de matriculados cambia de semestre a semestre. Bueno, uno podría inventarse cualquier vaina, ¿cierto? Bueno, como que si lo guardamos, no. Bueno, usted podría documentar todos los procesos. Una vez tiene ese pequeño flujo de procesos, bueno, aquí por ejemplo también podríamos tener, si es matriculado y si es activo, pues teníamos en una base de datos. Podríamos pensar en eso, ¿no? En una base de datos de la biblioteca. En esa base de datos de la biblioteca podríamos tener los estudiantes activos y tener como salidas que estudiantes a los que se les saque prestado libros. Entonces, estudiantes a los que se les ha prestado libros. Con préstamo de material bibliográfico actual. Me quedó mal coso ese, pero bueno, no importa. Listos. Tenemos pues nuestro diagrama de qué? ¿Diagrama de qué? Flujo de objetos de negocio. Listos. Ahora bien, con ese anterior diagrama hay que hacer ahora los diagramas de qué? De flujo de trabajo. ¿Hartos diagramas o no? Hartos.
Ahorita hemos colgado y por eso dije voy a hacerlo con Biobin para que nos rinda y de una vez alcancemos como a ponernos al día. Entonces, voy a anotar esto en un TXT para que uno no se pierda tanto. Para que no se nos pierda, por ejemplo, estudiantes activos, información sobre matriculados. ¿Sí ve que cada diagrama tiene que ver con el anterior o no? Información sobre matriculados, estudiantes activos, boletines de notas, historial de notas. Estudiantes con préstamo actual. Listos. Entonces, una vez tenemos esto, cogemos y decimos, bueno, pero ¿qué procesos hay ahí? Ah, pero aquí nos faltó los procesos, ¿cierto? Mire que si no hace el anterior ejercicio bien, ¡ja! ¿Qué proceso iría ahí? A ver, pensemos. ¿Qué proceso iría ahí? A ver, ¿ustedes qué piensan? No, no iría a proceso. ¿No hay procesos? ¿No han escuchado el proceso que llama proceso de admisiones? ¿No? ¿O sí lo han escuchado? El proceso de admisiones debe entregarme como resultado ¿qué? Pues quienes han sido matriculados. Pero ahí hay un proceso muy interesante. Y es el proceso de ¿qué? De generación de notas, ¿cierto? Pero aquí voy a dar el proceso de inscripción de asignaturas. Podríamos pensar algo así. Pensemos en los procesos, a ver. Proceso, inscripción, asignaturas. Quedó mal escrito, pero bueno, no importa. Ustedes entienden que esto es así, ¿cierto? Entonces de aquí le digo listos, vamos acá el proceso tal. ¿Podría seguir documentando usted eso? Listos. Pero hay otro proceso que es el proceso de evaluación estudiantil, ¿cierto? Que se hace a evaluación y autoevaluación, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a decirle aquí proceso de evaluación. Y en ese proceso de evaluación, pues los datos de acá fluyen acá y culmina con la que entrega notas. Entonces así ya nos queda mucho más pulido, ¿cierto? ¿No les parece lindo cómo nos va quedando eso? Y para saber a quién se les ha prestado, pues sería un proceso de préstamo. Pues sí, ¿cierto? Suponiendo que nosotros queremos bajarle nota a los que deben o no generarle nota, ¿cierto? Proceso de préstamo. Y entonces ahora sí, este señor se une con este. Quitamos este flujo. Y colocamos este flujo, mírenlo. Listos, ¿qué tal les parece el asunto? ¿Chévere o no chévere? Listos. Jue madres. Nos quedó re grande esto, ¿cierto? Está creciendo como mucho, y eso que lo dejamos pequeñito, ¿no? Pues necesitamos dejarlo lo más pequeñito.
Uy, qué oso feo, ¿cierto? No, no sé cómo dejarlo bien bonito porque eso se ve horrible. Pero bueno, de eso a lo otro que estábamos se ve mejor esto. Voy a guardar este pantallazo por una razón, porque ay, ¿no pegó? Tan raro, ¿cierto? ¿Por qué hay que guardarla acá? Porque necesitamos ahorita esta información para hacer el siguiente diagrama. Miren que cada diagrama, eso se llama coherencia entre los diagramas, ¿o no? Los diagramas deben tener coherencia. Ahora tenemos que hacer ¿un qué? Un diagrama de procesos, entradas, eventos y resultados. Por proceso. ¿Cuántos eran los procesos que tenemos acá? ¿Quién se acuerda cuáles eran los procesos? Nos hacemos acá a ver cuáles eran los procesos. ¿Cuáles eran nuestros procesos? ¿Quién se acuerda? Proceso de admisiones, ¿cierto? ¿Qué otro proceso hay? Proceso de inscripción de asignaturas. ¿Qué más procesos hay? Evaluación. Proceso de evaluación y proceso de préstamo bibliotecario. ¿Sí ven que vamos de arriba abajo, cierto? Mire que empezamos muy arquitectónicos desde arriba, qué hacemos, cuál es la meta, nuestros objetivos, y ya estamos bajando a los macroprocesos. Después seguimos con los procesos, después con los procesos detallados, con las entidades de negocio. Y eso poco a poco va cogiendo, ¿cierto? Forma. Por eso también decidí grabarlo, para que les quede el asunto bien, bien bonito. Entonces, este diagrama de entradas y salidas, ¿cuál sería el proceso? A ver, ¿cuál ustedes creen que es el proceso ahí? ¿No hay proceso o sí? Hay varios procesos, ¿como cuáles serían? A ver, pensemos. El proceso de admisiones, ¿qué entradas tiene? ¿Cuándo se activa el proceso de admisiones? Cuando el rector, ¿qué? Decide. El rector es el que decide. Entonces, el evento es que el rector decide inicio del calendario académico. El rector es el que decide eso, nadie más. Él lo hace por intermedio de un ¿qué? De una circular, ¿cierto? Dice, hágase y cúmplase. Listos, proceso de admisiones. ¿Y qué otras entradas habrían? ¿Cuáles serían las entradas? Pues el listado de ¿qué? De aspirantes. ¿O no? ¿Y cuál sería la salida? Aquí lo hemos hecho ya, ¿cierto? Habíamos dicho que la salida era ¿qué? Información sobre matriculados. ¿Sí que se van puliendo los diagramas? Listos. Este es un ¿qué? Un flujo de procesos. Y con esa información de matriculados, ¿qué hay que hacer ahora? Entra por un proceso de inscripción de asignaturas. Coloquémosla acá de una vez. Es conocer la empresa muy bien, ¿cierto? Si no la conoce bien, es un trauma, ¿sí no? Listos.
Se nos quedó mal ese cosito ahí. Démoslo ahí. Basado en ese proceso de inscripción de asignaturas, ¿qué otro proceso habría? Tenemos que irlo detallando, ¿cierto? ¿Qué más sería después de escribir asignaturas? ¿Qué habría que hacer ahí? Podríamos pensar en un proceso de asignación de docentes, de creación de grupos y toda esa vaina, ¿cierto? Proceso de creación de grupos. Entonces vamos a... Pero se podrían lanzar estos dos al tiempo. Es posible. O es posible más bien que este vaya después, sino ahí donde se va puliendo, ¿sí ven? Primero se crean los grupos y después de crear los grupos se puede hacer un proceso de ¿qué? De asignación de ¿qué? De docentes. Y después ahí sí un proceso de inscripción de asignaturas. Y después ahí sí un proceso de evaluación. Pues decía a los que no ven que se hagan cerquitas, sino. Pero como no quieren. Proceso de evaluación. ¿Y el proceso de evaluación qué podría tener? Nada. Podríamos pensar incluso en depurarlo y decir, bueno, vamos a colocar un proceso de quejas y reclamos, ¿cierto? Sí, lo podríamos colocar acá. Si usted desde el principio no lo concibe así el sistema, ¿qué pasa? Después el sistema no se puede modificar notas. Y aquí puede ser el proceso de ¿qué? De generación de informes finales. Se va puliendo nuestro anterior diagrama un poco más. Lo único cierto es que ¿qué datos hay acá? Creación de grupos. Pues un listado de ¿qué? ¿Un listado de qué? Listado de grupos. Y con esos grupos podría pensar de pronto en asignar docentes. Podríamos, ¿cierto? Y con esos docentes, ¿qué podríamos pensar? Entonces, grupos con docentes, ya hay un listado de grupos con docentes. Docentes por grupo. Listado de docentes por grupo. Ay, qué vaina. Y después de ese listado de docentes por grupo, ¿qué más podríamos colocar ahí? Ese listado es el insumo ¿para qué? Para hacer la inscripción de asignaturas. Y una vez se escriban las asignaturas, pues sale un listado de ¿qué? Estudiantes por grupo. Sale un listado de estudiantes por grupo. ¿Largo? ¿No? ¿Ustedes qué dicen? ¿Una mamera? Pero mire que se está depurando o no. Se va depurando. Todo eso se va depurando. Y ahora sí, el proceso de... Hijo de pucha, esto es una galleta, ¿cierto? Tiene que estar, pero
Y ahí sí, después de tener el proceso de evaluación, pues ahí sí se tiene un listado de qué, de estudiantes con notas. Ahí está. Pero como hay que hacer correcciones, entonces podríamos pensar que se hace, después de ese proceso de quejas y reclamos, se tiene un listado definitivo de notas. ¿Listado de qué? ¿Fue que dijimos? ¿Listado de qué? Definitivo de notas. Y ahora sí, mire cómo se va depurando todo eso bien, ¿cierto? Hasta que queda esa vaina, pero bien bonito, ¿cierto? ¿Cómo les parece? ¿Bien? Puchas. Un larguero, ¿cierto? Y una vez tenemos eso, entonces ahora sí hicimos listos. El listado definitivo de notas, hay que pasar por un proceso de generación de notas. Y ahí sí podríamos tener, por ejemplo, certificados, ¿cierto? ¿Qué certificados les pide aquí la universidad? Constancias de estudio, ¿cierto? ¿No? ¿Qué otro les pide? ¿No más? ¿Solo ese? Al profesor le podrías pedir, por ejemplo, constancias de carga académica. ¿Qué cursos ha dictado? Ay. Otra vez. Ay, Dios mío. Esto no alcanzamos una clase imposible, ¿cierto? Tenemos que apurarnos. Listos, perfecto, miren. Nuestro diagrama entonces de flujo de procesos en la carpeta de flujo de proceso de negocio, Business Workflow, ya queda más depurado, ¿no les parece? Queda una vaina elaborada. Listos. Ahora sí procedemos entonces a hacer nuestro diagrama de qué? Requerimientos. Pero entonces para que no nos vayamos a perder, hacemos la misma estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Coger esto que está por acá, ¿cierto? Digámosle que un zoom un poquito más. Oiga, ¿dónde es que se aumenta el zoom? Ni idea. ¿Qué hacemos? ¿Qué no se ve tan mi mundo ahí, cierto? Claro, usted tiene que hacer algo más laborioso, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer? Pues documentado, ¿cierto? Porque sé que aquí cada cosito dice clic derecho, propiedades, y ahí usted tiene que documentar cada cosa, ¿no? Su trabajo en centro es más tortuoso que el mío, ¿no? Tiene que ser, ¿no? Y si no, pues... mi chica, ¿qué parto de mula esto, cierto? Para que cuadre. No hemos descansado en la hora de clase, ¿cierto? Hoy sí nos estamos ganando el sueldo, si no. Cosa tan dura, Viola.
me crea. No, qué karma, ¿cierto? Y eso que decimos de hacerlo pequeñito, ¿cierto? Digamos un software grande, mejor dicho, nos morimos. Bueno, ustedes no, yo sí. Bueno, ¿será que si ya terminamos? ¿Ustedes qué dicen? Terminamos nuestro diagrama de procesos. Entonces ahora sí vamos con nuestro otro diagrama. Vamos a hacerle aquí un print screen. Lo pegamos acá. ¿Por qué lo pegamos? Porque necesitamos que necesitamos estos datos para el siguiente diagrama. Le decimos guardar todo. ¿Están pasando la hoja de la asistencia? Listos. Y listos. Ahora sí, requerimientos. Requerimientos funcionales por cada uno de esos ¿qué? Por cada uno de esos procesos. A ver. Pensemos. ¿Qué requerimiento funcional debe tener el listado aspirante? Yo voy a colocar algunos como para que nos guiemos, ¿no? Pero realmente el asunto es súper largo. Entonces, por ejemplo, reglas de negocio. Requerimientos. Fin. Y voy a pasar a colocar requerimientos por cada uno de estos ¿qué? Cositos. Listado aspirantes. Entonces coloco requerimiento 1 con respecto al listado aspirantes. Bueno, los estudiantes deben ser ¿qué? Bachilleres. ¿Qué otro requerimiento? ¿No hay más requerimientos o no? Requerimiento 2. ¿Con respecto a qué? Al listado de aspirantes. Bueno, con respecto al proceso de admisiones. Entonces, algunas veces las facultades pueden solicitar al Consejo Superior el aplazamiento del proceso de admisiones por cuanto el número mínimo de inscritos no se ha presentado, y para no incumplir normas legales se hace necesario que su incremento. Listos. Y así vamos colocando requerimientos por qué, por entidades, por procesos, por entradas. Esa es su tarea. Y como no alcanzo a hacer más, porque si no después el tiempo no alcanza, guardemos esto. El proyecto se guardó, todo se guardó ahí, sí. Yo no sé si aquí exista la opción, de pronto sí, de pronto no, va a irnos a saber. Exportar.
No, pucha, documentación, a ver. Documentación, ¿qué tal Restake Format? Sí, ¿cierto? Tendremos por ahí a ver. Dice que lo dejen User Luis Desktop AAA. ¿Si les gusta ahí o no? User Luis Desktop AAA. Sí. Digámosle que View. Ay, ¿no lo guardó esta cosa? No me crea. ¿Será que no lo guardó? User Luis Desktop. Ay, toca tener paciencia a ver qué hace, ¿cierto? Con la generación del documento. Ojalá que lo haga bien. User Luis Desktop. Digamos que tipo de elemento. ¿Será este? ¿Cargando? No me crea. Eso está muy raro, ¿cierto? Cargando. Está muy raro, ¿cierto? En la carpeta Luis, ¿no? ¿La carpeta qué? ¿Dónde? Donde quiera moverlo. De estos debe ser. ¿Listos? Bueno, acá. Miremos a ver cómo se generaría el documento porque si no...
User Luis Desktop AAARTF. Excluir. Nada. Esconder, nada de esa vaina. Algo le pasa a este. Tan chistoso, no deja. Desktop RTF. Desktop RTF. Error escribiendo el archivo. Pues ya es tan raro, ¿cierto? Tan raro que no quiera funcionar el. Mentira, nos falta aquí otra cosa, los glosarios. Usted tiene que ir creando sus glosarios. User Luis Desktop. User Luis Desktop BBB. Al parecer nos toca completar todos los de programación. Bueno, podríamos dejarlo para otro día, generar el diagrama, por lo menos tenerlo en la herramienta ya modelado. Ese sería nuestro pequeño trabajo, ¿cierto? Entonces ya con eso no solamente definimos el proyecto, sino que estamos mirando que ese proyecto sí se enmarca dentro de una empresa que tiene una misión, una visión y que sí es acorde. Y ya con eso podríamos pensar en que bueno, dejémoslo acá pues